La luz roja. Buenas noches, mi nombre es Daniel y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 16 años. Han pasado varios años desde entonces, pero todavía recuerdo cada detalle de aquella noche porque fue una de las experiencias más extrañas y aterradoras de mi vida. Desde pequeño siempre me llamaron la atención los lugares abandonados. Mientras otros amigos pasaban las tardes jugando videojuegos o saliendo al centro comercial, yo solía investigar edificios viejos, fábricas cerradas o casas olvidadas por el tiempo. No lo hacía por fama ni para grabar videos, simplemente sentía curiosidad por esos lugares donde parecía que el tiempo se había detenido. Mi mejor amigo Luis compartía ese mismo interés. Ambos estudiábamos en la misma preparatoria y casi todos los fines de semana buscábamos algún sitio nuevo para explorar. La mayoría de las veces no encontrábamos nada interesante, solo habitaciones vacías, muebles destruidos y montones de basura acumulada durante años. Todo cambió una tarde de verano cuando escuchamos hablar de un viejo edificio de oficinas ubicado en una zona industrial de las afueras de la ciudad. Según los vecinos, había pertenecido a una empresa tecnológica que había cerrado de forma repentina durante los años 90. Nadie parecía saber exactamente qué había ocurrido allí, pero el lugar llevaba décadas completamente abandonado. Aquello fue suficiente para despertar nuestra curiosidad. Llegamos poco antes de que anocheciera. El edificio era mucho más grande de lo que imaginábamos. Varias ventanas estaban rotas, la pintura se desprendía de las paredes y algunas partes de la fachada estaban cubiertas de grafitis. La entrada principal había sido sellada con tablas de madera, pero encontramos una abertura lateral por donde pudimos entrar sin problemas. El interior estaba completamente oscuro. El aire tenía ese olor característico de los lugares abandonados, una mezcla de humedad, polvo y metal oxidado. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a recorrer los primeros pisos. Durante casi una hora no encontramos nada fuera de lo normal. Había oficinas vacías, escritorios cubiertos de polvo y computadoras tan antiguas que parecían piezas de museo. Todo parecía exactamente igual a cualquier otro edificio abandonado que habíamos explorado anteriormente. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando llegamos al piso 13. No sé cómo explicarlo, pero desde el momento en que salimos de las escaleras sentí que algo era diferente. El ambiente parecía más frío y el silencio resultaba extrañamente incómodo. Incluso Luis lo notó. ¿Sientes eso?, me preguntó. Sí, aquí arriba se siente raro. Intentamos ignorarlo y seguimos avanzando por un largo corredor lleno de cubículos vacíos. Fue entonces cuando vimos algo al fondo del pasillo. Era una pequeña luz roja. Al principio pensamos que se trataba de algún reflejo extraño o quizás de algún aparato olvidado, pero la luz comenzó a parpadear lentamente. Se encendía durante unos segundos y luego desaparecía para volver a aparecer una vez más. Nos quedamos observándola durante varios momentos. No tenía sentido. El edificio llevaba abandonado más de 20 años y no había electricidad en ninguna parte. Luis apuntó con su linterna hacia el fondo del corredor. La luz desapareció. Ambos intercambiamos una mirada confundida, pero unos segundos después volvió a aparecer. Esta vez parecía más brillante. La observamos durante casi un minuto antes de decidir acercarnos. Mientras caminábamos, tuve la extraña sensación de que aquella luz se alejaba poco a poco, como si intentara guiarnos hacia algún lugar específico dentro del edificio. Finalmente llegamos frente a una puerta metálica que destacaba del resto porque era la única que permanecía cerrada. Por debajo de ella podía verse un leve resplandor rojizo. Luis tomó el picaporte y me miró. ¿Listo?, asentí con la cabeza. Empujó la puerta lentamente. Al otro lado encontramos una habitación enorme que parecía haber sido algún tipo de laboratorio. Había equipos destruidos, monitores antiguos, cables colgando del techo y mesas volcadas cubiertas por una gruesa capa de polvo. Pero nada de eso fue lo que llamó nuestra atención. En el centro de la sala había una figura inmóvil. Durante los primeros segundos pensé que era un maniquí. Luego comprendí que no lo era. La figura medía casi 2 metros de altura y tenía una apariencia que resultaba imposible de describir con exactitud. Su cuerpo parecía mecánico, construido con piezas metálicas envejecidas, pero estaba cubierto por una especie de traje blanco similar al de un payaso. Sus brazos eran demasiado largos. Sus piernas parecían hechas de tubos de metal. Y su rostro era lo más perturbador de todo. Tenía una sonrisa exagerada pintada sobre una superficie que imitaba una cara humana. Los ojos eran 2 círculos oscuros completamente vacíos.
En medio de aquella cara destacaba una nariz redonda de color rojo. Una nariz que emitía la misma luz que habíamos estado siguiendo. Por unos instantes ninguno de los dos dijo una sola palabra. La criatura permanecía inmóvil. Parecía apagada, como una máquina abandonada desde hacía décadas. Entonces ocurrió algo que hizo que el miedo me recorriera todo el cuerpo. La cabeza de la criatura giró lentamente hacia nosotros. Escuchamos el ruido de mecanismos moviéndose en su interior mientras aquella sonrisa inmóvil quedaba apuntando directamente en nuestra dirección. Después habló. Su voz sonaba metálica y distorsionada, como si varias grabaciones antiguas se reprodujeran al mismo tiempo. ¿Son ustedes niños? Luis dio un paso hacia atrás. Yo me quedé paralizado. La criatura avanzó lentamente mientras su nariz roja continuaba parpadeando. ¿Son ustedes felices? La pregunta nos tomó completamente por sorpresa. No tenía sentido. No era lo que uno esperaría escuchar de algo semejante. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Las pantallas destruidas que se encontraban repartidas por toda la habitación comenzaron a encenderse una tras otra. En todas aparecían imágenes de niños. Niños jugando. Niños sonriendo. Niños celebrando cumpleaños. La criatura observó aquellas imágenes durante unos segundos antes de volver a mirarnos. No entiendo la felicidad. Aquella frase me produjo más miedo que cualquier amenaza. Porque por primera vez tuve la sensación de que aquella cosa realmente estaba intentando comprender algo. Como si hubiera pasado años buscando una respuesta. La criatura siguió acercándose. Llevo mucho tiempo buscando. En ese momento las linternas dejaron de funcionar. Toda la habitación quedó iluminada únicamente por la luz roja de su nariz. La oscuridad era tan intensa que apenas podía distinguir su silueta. Sin embargo, cada vez que la luz volvía a encenderse, la criatura parecía estar más cerca que antes. No la veía caminar. Simplemente estaba más cerca, como si desapareciera entre la oscuridad durante una fracción de segundo para reaparecer unos metros adelante. Fue entonces cuando Luis reaccionó. Me tomó del brazo y comenzó a correr. Yo hice lo mismo. Atravesamos la habitación, salimos al pasillo y nos dirigimos hacia las escaleras mientras escuchábamos detrás de nosotros el sonido de metal golpeando el suelo. Aquella cosa nos estaba siguiendo. Descendimos varios pisos sin detenernos. El ruido continuaba detrás de nosotros y durante varios momentos tuve la sensación de que estaba a punto de alcanzarnos. Finalmente logramos salir del edificio y corrimos hasta llegar a la carretera. Solo entonces nos atrevimos a mirar atrás. El edificio permanecía inmóvil y silencioso bajo la luz de la luna. Por un momento pensé que todo había terminado. Entonces la vi. En una de las ventanas del piso 13 había una pequeña luz roja observándonos desde la oscuridad. Permaneció allí durante varios segundos antes de desaparecer. Nunca volvimos a ese lugar. Años después intenté investigar qué había ocurrido en aquel edificio. Descubrí que la empresa que lo ocupaba había trabajado en prototipos experimentales de animatrónicos diseñados para interactuar con niños. El proyecto fue cancelado poco antes del cierre definitivo de las instalaciones. No encontré mucha más información. Solo un documento deteriorado por el tiempo que contenía una nota escrita a mano. Todavía recuerdo perfectamente lo que decía. El sujeto 13 continúa preguntando por la felicidad. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado y miro por la ventana, porque durante algunos segundos juraría que puedo ver una pequeña luz roja parpadeando en la distancia, como si aquella cosa siguiera ahí afuera, buscando una respuesta que jamás consiguió encontrar. La sala de los aplausos. Buenas noches, mi nombre es Marcos y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 20 años. Durante varios años tuve una obsesión bastante extraña con los lugares abandonados. Siempre me llamó la atención visitar sitios que habían sido olvidados por completo, especialmente aquellos donde parecía que las personas simplemente se habían levantado un día y nunca regresaron. La mayoría de mis exploraciones ocurrían durante los fines de semana. Trabajaba entre semana en una tienda de electrónicos y aprovechaba mis días libres para recorrer edificios vacíos, hospitales clausurados o fábricas abandonadas. Una tarde encontré una referencia a un antiguo centro cultural que había sido construido durante los años 80. El edificio había funcionado durante poco más de una década antes de cerrar definitivamente. Lo extraño era que nadie parecía saber exactamente por qué había cerrado. No encontré noticias sobre incendios.
No encontré problemas económicos. No encontré accidentes importantes. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la memoria de la ciudad. Por supuesto, eso despertó mi curiosidad. 2 semanas después decidí visitarlo. El lugar se encontraba en una zona industrial prácticamente abandonada. Desde afuera parecía enorme. La estructura de concreto se elevaba varios pisos sobre el terreno y las ventanas oscuras daban la impresión de estar observando a cualquiera que se acercara. Entré por una puerta lateral que alguien había forzado años atrás. El interior estaba cubierto de polvo. Había carteles viejos pegados en las paredes, algunas sillas apiladas y restos de escenarios desmontados. Todo parecía normal, al menos al principio. Durante casi 1 hora recorrí diferentes salas de exposiciones, auditorios pequeños y oficinas abandonadas. Fue mientras exploraba el segundo piso cuando encontré algo extraño. Escuché aplausos. Un único aplauso. Seco, claro, perfectamente audible. Me detuve de inmediato. Pensé que podía tratarse de alguna tubería o de algún ruido producido por la estructura. Pero unos segundos después volvió a ocurrir. Otro aplauso. Esta vez provenía de algún lugar más profundo del edificio. Esperé. El silencio regresó. Continué caminando. Y varios minutos después escuché un tercer aplauso. Siempre uno solo. Nunca 2. Nunca una secuencia. Solo un aplauso aislado. Como si alguien estuviera esperando algo. Intenté localizar el origen del sonido. Aquello me condujo hasta una zona del edificio que no aparecía en ninguno de los planos que había encontrado en internet. Era un corredor estrecho que terminaba frente a una puerta metálica. La puerta estaba entreabierta. Y detrás de ella encontré una sala enorme. Mucho más grande de lo que debería haber sido posible. Parecía un teatro. Había cientos de butacas distribuidas frente a un escenario circular. Todas estaban vacías, cubiertas de polvo, abandonadas. Sin embargo, algo llamó inmediatamente mi atención. En el centro exacto del escenario había una única silla, y sobre ella estaba sentado algo. Al principio pensé que era un maniquí, luego enfoqué mejor mi linterna, y sentí como se me erizaba la piel. La figura tenía aspecto de payaso, pero era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Su cuerpo estaba formado por segmentos metálicos unidos mediante articulaciones demasiado complejas. Los brazos eran desproporcionadamente largos. Las manos terminaban en decenas de pequeños dedos articulados. La cabeza era redonda y estaba cubierta por una máscara blanca agrietada. No tenía nariz. No tenía cabello. No tenía ojos visibles. Solo una enorme sonrisa negra pintada sobre el rostro. Pequeñas luces circulares recorrían todo su cuerpo. Decenas de ellas. Algunas blancas. Otras amarillas. Otras rojizas. Todas se encendían y apagaban lentamente como si siguieran el ritmo de una respiración. La criatura permanecía completamente inmóvil sobre la silla. Me convencí de que debía tratarse de alguna escultura abandonada. Quizá una pieza artística. Quizá un antiguo animatrónico. Tomé algunas fotografías. Entonces escuché otro aplauso. Esta vez dentro de la sala. El sonido hizo eco entre las butacas vacías. Instintivamente levanté la vista. La criatura seguía sentada. Pero algo había cambiado. Las luces de su cuerpo ahora parpadeaban más rápido. No me gustó aquello. Decidí marcharme. Di media vuelta. Y escuché un ruido metálico detrás de mí. Me giré nuevamente. La silla estaba vacía. Por un segundo mi cerebro fue incapaz de comprender lo que estaba viendo. La criatura ya no estaba en el escenario. Comencé a iluminar frenéticamente la sala con mi linterna. No había rastro de ella. Sentí un nudo en el estómago. Fue entonces cuando escuché un aplauso justo detrás de mí. Giré de inmediato. La criatura estaba sentada en la última fila de butacas, observándome. No la había escuchado moverse. No había escuchado pasos. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si siempre hubiera estado ocupando ese asiento. Retrocedí varios pasos. Y escuché otro aplauso. Ahora provenía del lado opuesto de la sala. La iluminé. La criatura estaba sentada en otro asiento. Después otro aplauso. Y otro. Y otro. Cada vez aparecía en una ubicación diferente. Siempre sentada. Siempre observándome. Nunca caminando. Nunca corriendo.
simplemente cambiando de lugar, como si el espacio entre los asientos no significara nada para ella. Entonces comprendí algo horrible. Aquella cosa no me estaba siguiendo, me estaba rodeando. Cada nuevo aplauso provenía de una posición más cercana, fila tras fila, asiento tras asiento, hasta que finalmente escuché un aplauso justo a mi espalda. No quise mirar. Corrí, salí de la sala, atravesé el corredor, bajé las escaleras tan rápido como pude. Mientras descendía escuché los aplausos resonando por todo el edificio. Uno, luego otro más, cada vez más cerca, como si aquella cosa estuviera apareciendo en distintas partes del centro cultural, esperándome, anticipándose a mis movimientos. Logré alcanzar la salida y escapé al estacionamiento. Corrí hasta mi automóvil y me alejé de allí sin mirar atrás. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que meses después encontré un documento antiguo relacionado con aquel lugar. Resultó que la sala que descubrí nunca había sido abierta al público. Formaba parte de un proyecto experimental. El documento apenas mencionaba una pieza mecánica conocida como el espectador. No explicaba quién la construyó, ni para qué servía. Solo incluía una observación escrita por uno de los técnicos. Una frase que todavía recuerdo perfectamente. Cuando estás satisfecho, aplaude. Desde aquella noche hay algo que jamás he podido olvidar. Mientras corría hacia la salida, escuché muchos aplausos. Demasiados para contarlos. Pero justo antes de abandonar el edificio, todos se detuvieron. Y por alguna razón que todavía me cuesta explicar, siento que eso significa que estuvo a punto de alcanzarme. El carrusel. Mi nombre es Javier y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 19 años. Siempre me gustó la exploración urbana y durante varios años dediqué gran parte de mis fines de semana a recorrer lugares abandonados. Fábricas, hospitales, escuelas cerradas y edificios olvidados por el tiempo se convirtieron en algo habitual para mí. A diferencia de muchas personas que realizan estas exploraciones para conseguir visitas en internet, yo nunca grababa videos ni subía fotografías. Lo hacía porque disfrutaba descubrir sitios que parecían congelados en el pasado. Había algo fascinante en caminar por lugares donde nadie había puesto un pie durante años. Una tarde escuché hablar de un parque de diversiones abandonado que se encontraba a unas 2 horas de mi ciudad. El lugar había cerrado a finales de los años 90 después de varios problemas financieros. Con el paso del tiempo la vegetación había comenzado a devorarlo todo y poco a poco el parque terminó convirtiéndose en una especie de leyenda local. Algunos aseguraban que por las noches todavía podían escucharse los juegos mecánicos funcionando entre la oscuridad. Nunca presté mucha atención a ese tipo de historias, pero el lugar despertó mi curiosidad. 2 semanas después decidí visitarlo. Llegué poco antes del atardecer. La entrada principal estaba oxidada y parcialmente derrumbada. El enorme letrero que alguna vez dio la bienvenida a miles de visitantes apenas se mantenía en pie. Más allá de las rejas podían verse los restos de una montaña rusa cubierta por árboles y maleza. Todo parecía sacado de una fotografía postapocalíptica. Entré por una abertura en la cerca y comencé a recorrer el parque. Las taquillas estaban vacías. Los puestos de comida habían sido saqueados hacía años. Las atracciones permanecían inmóviles bajo capas de óxido y suciedad. Mientras caminaba imaginaba cómo habría sido aquel lugar durante sus mejores años, lleno de música, luces y familias disfrutando de las atracciones. Sin embargo, conforme avanzaba, empecé a notar algo extraño. A pesar de que el parque llevaba décadas abandonado, algunas zonas parecían demasiado limpias. No limpias en el sentido normal. Más bien parecían cuidadas. Como si alguien o algo hubiera estado moviéndose por allí recientemente. Había senderos donde la maleza estaba aplastada. Puertas abiertas que no aparecían forzadas. Incluso encontré varias huellas marcadas sobre una gruesa capa de polvo. No parecían humanas. Tenían una forma extraña, como si pertenecieran a algo que caminaba sobre ruedas pequeñas o patas metálicas. Intenté no pensar demasiado en ello y continué explorando. Cuando el sol comenzó a ocultarse llegué al centro del parque. Allí se encontraba el carrusel principal. Era enorme. La estructura estaba cubierta de pintura descascarada y varias figuras de caballos habían perdido partes de sus cuerpos con el paso del tiempo. Me acerqué para tomar algunas fotografías. Fue entonces cuando escuché algo.
Una melodía, muy suave, tan suave que al principio pensé que era producto de mi imaginación. Me quedé inmóvil. La música continuó sonando. Era una canción infantil antigua, distorsionada por momentos, como si proviniera de una grabadora defectuosa. Sentí un escalofrío. No había electricidad en todo el parque. Nada debería estar funcionando. Aún así, la melodía seguía escuchándose. Decidí seguir el sonido. Me condujo hasta una zona de mantenimiento situada detrás del carrusel. Había un edificio pequeño de concreto con una puerta entreabierta. La música provenía del interior. Por un momento pensé en marcharme. Algo en aquel lugar me hacía sentir incómodo. Pero la curiosidad pudo más. Entré. El interior estaba oscuro y lleno de maquinaria antigua. Había herramientas oxidadas, cajas abandonadas y piezas de atracciones desmontadas. Todo parecía haber sido dejado allí de forma apresurada muchos años atrás. La música seguía sonando, y parecía provenir del fondo del almacén. Avancé iluminando el lugar con mi linterna. Entonces vi una luz roja, pequeña, parpadeante. Al principio pensé que se trataba de algún aparato electrónico, pero cuando enfoqué mejor comprendí que estaba observando algo mucho más inquietante. Era una figura sentada en una silla metálica. Tenía apariencia de payaso, o al menos algo parecido a un payaso. Su cuerpo estaba formado por piezas mecánicas cubiertas por restos de un traje colorido ya descolorido por el tiempo. Los brazos eran demasiado largos. Las articulaciones parecían industriales. La cabeza estaba cubierta por una máscara sonriente. Y en medio del rostro destacaba una nariz roja que emitía aquella luz intermitente. La música se detuvo. El silencio que siguió fue incluso peor. Durante varios segundos permanecí inmóvil observando aquella figura. Parecía completamente apagada, como un viejo animatrónico olvidado. Entonces la nariz dejó de parpadear, y la cabeza giró lentamente hacia mí. El movimiento fue tan repentino que sentí como se me congelaba la sangre. La criatura levantó el rostro. Sus ojos eran dos lentes oscuros que reflejaban la luz de mi linterna. Después habló. ¿Ha comenzado el espectáculo? La voz sonaba artificial y desgastada, como una grabación reproducida por un altavoz roto. Retrocedí un paso. La criatura volvió a hablar. ¿Dónde están los niños? No respondí. Ni siquiera podía moverme. La entidad inclinó la cabeza mientras parecía analizarme. El espectáculo debe comenzar. Luego intentó ponerse de pie. El sonido de los mecanismos internos resonó por toda la habitación. Engranajes, motores, metal rozando metal. Cuando finalmente se levantó pude ver que era mucho más alta de lo que parecía. Casi tocaba el techo. La criatura dio un paso hacia adelante. Luego otro. Su nariz roja comenzó a parpadear más rápido. Los niños están esperando. Aquella frase me hizo reaccionar. Di media vuelta y corrí hacia la salida. Escuché inmediatamente el sonido de los pasos metálicos detrás de mí. Atravesé el almacén y salí nuevamente al parque. La oscuridad ya cubría casi todo el lugar. Corrí entre las atracciones abandonadas mientras escuchaba la voz distorsionada resonando a mis espaldas. El espectáculo debe comenzar. El espectáculo debe comenzar. Cada vez sonaba más cerca. Pasé junto a la montaña rusa y seguí avanzando hacia la entrada principal. Fue entonces cuando escuché música nuevamente. Miré hacia el centro del parque, y lo que vi casi hizo que me detuviera. El carrusel estaba funcionando. Giraba lentamente bajo la oscuridad. Las luces estaban encendidas. La misma melodía infantil sonaba una vez más. Y sobre varios de los caballos pude distinguir siluetas pequeñas sentadas en ellos. Parecían niños. Docenas de niños. Todos inmóviles. Observándome. No me quedé a comprobar qué eran. Seguí corriendo hasta alcanzar la salida. Cuando finalmente crucé la cerca me atreví a mirar atrás. El parque estaba completamente oscuro, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Durante años intenté convencerme de que había imaginado gran parte de aquella experiencia, hasta que encontré un artículo antiguo sobre el parque. En él se mencionaba un animatrónico llamado Bongo, un payaso mecánico diseñado para recibir a los visitantes más pequeños. Según el artículo, desapareció durante el cierre del parque y jamás fue recuperado. La última línea del reportaje todavía permanece grabada en mi memoria.
El personaje fue programado para no iniciar ningún espectáculo hasta que todos los niños estuvieran presentes. Desde entonces no he vuelto a visitar aquel lugar. Y sinceramente espero que algún día alguien le haya explicado a esa cosa que el parque cerró hace mucho tiempo. El tercer piso. Buenas noches, mi nombre es Andrés y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 18 años. De todas las exploraciones urbanas que realicé durante mi adolescencia, hay una que jamás he podido olvidar. Todo comenzó durante las vacaciones de verano. Mis dos mejores amigos, Iván y Rodrigo, compartían la misma afición que yo por visitar lugares abandonados. Durante años habíamos recorrido fábricas cerradas, edificios vacíos y algunas escuelas que llevaban décadas sin utilizarse. Nunca habíamos encontrado nada realmente extraño, pero eso no impedía que siguiéramos buscando nuevos lugares para explorar. Una tarde escuchamos hablar de un centro comercial abandonado en las afueras de la ciudad. Había cerrado a principios de los años 2000 después de varios problemas económicos. Con el paso del tiempo la mayoría de los negocios desaparecieron y el edificio terminó completamente olvidado. Lo que más nos llamó la atención fue su tamaño. Era enorme. Según algunas personas que lo habían visitado, era tan grande que resultaba fácil perderse en ciertas zonas interiores. Por supuesto, aquello nos pareció una exageración. 2 días después decidimos comprobarlo por nuestra cuenta. Llegamos poco antes de que anocheciera. Desde afuera el edificio parecía mucho más grande de lo que habíamos imaginado. El estacionamiento estaba cubierto de maleza y varios árboles habían comenzado a crecer entre las grietas del asfalto. Algunas ventanas estaban rotas y la fachada mostraba señales evidentes de décadas de abandono. Encontramos una entrada lateral abierta y accedimos al interior. El silencio era absoluto. Lo primero que vimos fueron los restos de antiguas tiendas cubiertas por polvo. Había letreros caídos, vitrinas vacías y anuncios descoloridos que todavía colgaban de algunas paredes. Todo parecía congelado en el tiempo. Durante la primera hora la exploración transcurrió con normalidad. Caminamos por distintos pasillos, tomamos fotografías y revisamos algunos locales abandonados. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más evidente se volvía el tamaño real del lugar. Había corredores que parecían no terminar nunca. Algunas secciones estaban completamente oscuras. Otras conectaban con zonas que no aparecían en los viejos mapas que encontramos junto a un directorio roto. Sin darnos cuenta comenzamos a desorientarnos. Lo que parecía una simple exploración empezó a convertirse en un problema. Intentamos regresar hacia la entrada principal, pero terminábamos llegando a lugares diferentes. Luego intentamos encontrar el patio de comidas. Y nuevamente aparecimos en una zona que ninguno recordaba haber visto antes. Después de casi media hora caminando en círculos, empezamos a preocuparnos. ¿Seguro que vinimos por aquí?, preguntó Rodrigo. Creo que sí, respondió Iván. Pero ninguno sonaba convencido. Continuamos avanzando. El centro comercial parecía cada vez más silencioso. Ni siquiera escuchábamos el viento entrando por las ventanas rotas. Era como si el edificio estuviera aislado del mundo exterior. Finalmente llegamos al tercer piso. Aquella zona era diferente al resto. Las tiendas estaban más deterioradas y muchas de las luces del techo habían caído al suelo hacía años. Mientras recorríamos uno de los pasillos, Iván se detuvo de repente. ¿Ven eso? Miré en la dirección que señalaba. Al fondo del corredor había algo sentado. Al principio pensé que era un maniquí. Luego observé varias pequeñas luces brillando sobre su cuerpo. Luces rojas, amarillas, azules. Se encendían y apagaban lentamente, como si siguieran algún patrón. La figura permanecía inmóvil sobre una banca colocada frente a una antigua juguetería. Nos acercamos unos metros. Ninguno dijo una palabra. La distancia seguía siendo considerable, pero podíamos distinguir algunos detalles. Parecía un payaso, o al menos algo construido para parecerse a uno. Su cuerpo tenía proporciones extrañas. Los brazos eran demasiado largos. Las piernas parecían formadas por piezas metálicas. Y la cabeza estaba cubierta por una máscara sonriente que reflejaba débilmente la luz de nuestras linternas. Debe ser algún animatrónico viejo, susurró Rodrigo. Eso parecía. Un viejo animatrónico abandonado en medio del centro comercial. Nada más. Entonces ocurrió algo que hizo que se me revolviera el estómago. La figura giró lentamente la cabeza. Y nos miró. Nadie se movió.
Durante varios segundos permanecimos inmóviles observando aquella cosa. Luego, con una lentitud inquietante, el payaso apoyó las manos sobre la banca y comenzó a ponerse de pie. Escuchamos el sonido de mecanismos moviéndose dentro de su cuerpo. Pequeños chasquidos metálicos. Engranajes. Motores. Las luces de su cuerpo continuaban encendiéndose y apagándose. Ninguno esperó a ver más. Comenzamos a alejarnos inmediatamente. Al principio caminando. Luego más rápido. Finalmente corriendo. Cuando miré hacia atrás vi que la criatura había comenzado a avanzar por el pasillo. No corría. No parecía tener prisa. Simplemente caminaba. Paso tras paso. En nuestra dirección. Seguimos avanzando hasta llegar a una intersección. Giramos. Atravesamos varias tiendas vacías. Bajamos por unas escaleras mecánicas detenidas. Y durante unos minutos pensamos que habíamos conseguido alejarnos. Entonces lo vimos nuevamente. Estaba al otro extremo de un corredor. Las luces seguían parpadeando sobre su cuerpo. Y avanzaba hacia nosotros con el mismo paso lento y constante. Aquello fue cuando el verdadero pánico comenzó. No entendíamos cómo podía haber llegado allí tan rápido. Empezamos a correr otra vez. Tomábamos cualquier pasillo que encontrábamos. Subíamos escaleras. Atravesábamos tiendas. Girábamos en cada esquina. Pero la criatura seguía apareciendo. A veces delante. A veces detrás. En ocasiones la veíamos observándonos desde el otro extremo de una galería. Otras veces distinguíamos sus luces moviéndose entre la oscuridad. Nunca corría. Nunca aceleraba. Nunca hacía nada más que caminar. Y aún así siempre parecía acercarse. Después de casi 20 minutos huyendo nos dimos cuenta de algo aterrador. Estábamos completamente perdidos. Ninguno reconocía los lugares por donde pasábamos. Era como si el centro comercial hubiera cambiado. Como si cada pasillo condujera a otro diferente. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Rodrigo incluso sugirió romper una ventana para escapar. Pero no encontrábamos ninguna salida. Entonces llegamos al antiguo patio de comidas. Y allí lo vimos por última vez. La criatura estaba de pie en medio del enorme espacio vacío, completamente inmóvil. Las luces de su cuerpo iluminaban débilmente la oscuridad. Parecía esperarnos. Por alguna razón ninguno quiso acercarse. Decidimos rodear la zona por un corredor lateral. Y mientras lo hacíamos escuchamos un fuerte estruendo. Una de las puertas de emergencia se había abierto sola. No preguntamos por qué. Simplemente corrimos hacia ella. Atravesamos la salida y aparecimos en el estacionamiento. La noche ya había caído. Nos alejamos del edificio tan rápido como pudimos. Solo cuando llegamos a la carretera nos atrevimos a mirar atrás. El centro comercial permanecía oscuro y silencioso. Pero en una de las ventanas del tercer piso podían verse varias pequeñas luces de colores parpadeando lentamente, como si algo continuara observándonos desde el interior. Nunca regresamos. Años después encontré información sobre aquel lugar. Durante su inauguración había existido una atracción infantil que utilizaba varios animatrónicos para entretener a los visitantes más pequeños. La mayoría fueron retirados cuando el centro comercial cerró. La mayoría. Porque uno de ellos nunca apareció. Los empleados lo conocían simplemente como el anfitrión. Y según varios reportes internos, tenía una extraña costumbre. Cuando el centro comercial cerraba por las noches, solían encontrarlo en lugares distintos a los que había sido almacenado. Como si estuviera recorriendo el edificio cuando nadie lo estaba observando. No sé si aquello era cierto, pero cada vez que recuerdo aquella noche, sigo viendo esas pequeñas luces encendiéndose y apagándose en medio de la oscuridad. Y todavía me pregunto qué habría pasado si aquella cosa hubiera logrado alcanzarnos.